Buenos días, apreciados maestrantes. Estamos para seguir cumpliendo con la actividad académica de esta asignatura tan importante como la geopolítica. Hacer pues esta clase virtual, pero debe ser muy dinámica. Una clase donde los que realmente van a ejercer o a dictar la cátedra son ustedes y yo como profesor estaré auxiliando en algunas preguntas que ustedes pudiesen hacer. Eh, lo que me parece interesante que debemos tratar hoy son los tratados internacionales. Los tratados internacionales y estos tratados, pues, de acuerdo a los países que estemos presentes en esta conversación, si es Venezuela, sobre Venezuela, y si hay algún extranjero, por lo menos creo que tenemos algunos de Ecuador, pues hablaremos sobre esa parte. Entonces, buenos días y espero a ver quiénes están presentes, los que tenemos en el chat. Tenemos a Giovanni, tenemos a Fernando Cañiz, eh, tenemos a Joana Escalante, a Luis Cañizares, a José Andrés Duarte debe ser, ¿no? Entonces, Durán, Andrés Durán. Entonces, quiero empezar a oírlos a ustedes con respecto a los tratados internacionales, a ver qué conocimientos o conocimientos los tenemos, a ver cómo los enfocamos y qué nos puede dejar esta actividad a nosotros. Los escucho. José. Tenemos a José Andrés Durán. Empecemos con usted, Andrés. Los escucho. Aló. Empiece cualquiera. Vamos a refrescar lo de los tratados internacionales. Usted recuerda que en la Constitución venezolana, si la tienen a la mano, podemos irla revisando. Los tratados internacionales, pues los tenemos, son aquellos convenios que hace un Estado con otro Estado o con otros Estados en función de algún elemento de importancia, puede ser salud, de educación, ambiental, político, geopolítico, cualquier actividad como tal. Y entonces nosotros pueden empezar revisando ustedes, se les da un lapso para que empecemos a revisar el artículo 22 de la Constitución, el artículo 23 de la Constitución, y pudiésemos revisar del 152 al 155. Y entonces, de esta manera, nosotros podemos abrir un debate al respecto de esto tan importante, porque estos tratados internacionales pues son lo que le dan pie político a la geopolítica como tal, o a la política, a la geografía y a la política de un Estado. Entonces, esperemos que estemos revisando esas actividades para ver qué podemos, qué provecho podemos sacar de las mismas. Díganle que los que no puedan ingresar por audio, los que no tengan audio, que le escriban en el chat. Los que no tengan audio pueden escribir en el chat sus preguntas y nosotros vamos a ver cómo podemos tratar de responder al respecto. ¿Sí? Estamos con Reinaldo Suárez. Uh-huh. Sí, buenos días, doctor. Lo escucho perfecto. Bueno, Reinaldo, entonces la intención de esta actividad es justamente lo que le decía, tratar de dilucidar algo con respecto a los tratados internacionales, que como les decía, pues son las bases de la Claro. geopolítica o de la política interna de un Estado y de la interconexión que tiene el Estado con los demás. Entonces hay muchos tratados que posteriormente yo les voy a enviar algún material sobre por lo menos las tablas de los derechos humanos
para que ustedes vayan manejando esto. Y les tengo por ahí una información que se la voy a enviar también, más o menos unas 43 páginas sobre tratados internacionales de acuerdo a a los continentes. Entonces, una información bastante valiosa para que cuando tengan tiempo se pongan a leerla y vamos a observar los ¡Dale! tipos de tratados. Ok, adelante, Reinaldo. Sí, buen día, doctor. Bien, tengo aquí todavía un problema con la conexión. Lo escucho Igual bien, no, lo escucho no bien, sé lo si escucho. quedó algo por fuera. Bueno, perfecto. No, bueno, básicamente sí, importante esta materia en cuanto al tema de discusión que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Porque es importante entender cómo o de qué manera los estados van a coordinar, eh, tanto internamente como externamente, cuáles van a ser esos avances o esas técnicas para la protección del medio ambiente. Muy importante para la conservación no solo de lo que viene siendo la fauna, sino la flora y todo lo que tiene que ver con lo que equipara pues, o lo que se conoce como el ecosistema. Y no solo eso, sino también en cuanto a, eh, como lo indicaba en una de las primeras evaluaciones que realizamos con usted, en cuanto a los recursos que son muy importantes, aquellos recursos renovables y los no renovables, hacía acotación en mi trabajo de que inclusive ya este año la población humana ya ha agotado sus recursos o los recursos destinados a consumirse para este año, y eso es importante, cómo los estados deben coordinar en materia ambiental, cómo podemos nosotros asumir el consumo anual de lo que se considera para nuestra alimentación sin afectar más allá la capacidad de reproducción de la tierra o de regeneración de la tierra. Bueno, Reinaldo, ya usted toca uno de los temas fundamentales, no de Venezuela, sino del mundo. La Constitución, Sí, tú pudieses revisar del artículo 127, 128 y 129, que son la parte fundamental en cuanto al medio ambiente, ¿no? Y pudiese revisar lo último sí, que tú de me la dices, pudiese revisar el artículo 305 de la Constitución, el 306, 307. Entonces, hay muchos tratados internacionales, pudiera revisar el Tratado de Río, del medio ambiente, ¿no? Hay muchos tratados internacionales con respecto al medio ambiente que pudieran revisarlos con calma, leerlos, y eso le va a dejar alguna importancia. Si tú entras a Google y por lo menos escribes tratados internacionales firmados por Venezuela en cuanto al medio ambiente, pues te va a aparecer una cantidad de tratados. Todavía está un poco Con el pesado. momento tú los puedes leer y desglosarlos y sacar el provecho a lo más importante. Sí, señor. De hecho, tengo una acotación de que Venezuela ha suscrito más de 50 tratados y convenios internacionales en cuanto a materia ambiental se refiere. Y por nombrar algunos de los más importantes, por lo menos está el Protocolo de Kioto, el de Montreal, está la Convención de Ramsar, y son convenios que automáticamente en lo que la República los ratifica ya son de obligatorio cumplimiento para el Estado, y el Estado debe velar por la conservación del ambiente y por supuesto por la justa y adecuada distribución de los recursos que la tierra nos puede aportar a nosotros. Ok, Reinaldo, mire, los tratados, acuerde que de acuerdo al país o el derecho internacional, hay países que los tratados son supraconstitucionales. En Venezuela los tratados los tenemos en el artículo 23 y están a la par de la Constitución. Y entonces, ¿qué nos indica esto? Que los tratados se tratan como cualquier elemento constitucional y que son de fiel cumplimiento por el Estado. Claro. Bueno, Reinaldo, me parece interesante su disertación. Vamos a darle tiempo y chance a los demás participantes. Excelente, éxito Muy y bien, buenos días. muy bien. Igualmente, gracias.
Dígale a los participantes que escriban por el chat para que intervengan. Los participantes, los que no tengan audio, escriban por el chat y yo leo sus preguntas y si tengo la respuesta, pues con mucho gusto la daremos. Si no, entre todos la buscamos. Si no, Buenos días. ajá, buenos días. ¿Con quién tengo el placer? ¿Con Joana? Sí, señor, Joana Escalante. Ok, Joana, la escucho. Doctor, yo estaba aquí, pues leyendo y sobre los tratados, ¿sí? Pero mi pregunta es en cuanto a la parte de la aplicación de los tratados cuando contengan, pues, normas más favorables, ¿se van a aplicar antes que las leyes en Venezuela? No, acuérdese que les estoy diciendo que los tratados son simplemente, están a la par de la Constitución. Y el derecho patrio está por arriba del derecho internacional. Si Venezuela es firmante de un tratado y no viola o no está contra la Constitución, ese tratado debe respetarlo el Estado venezolano y debe ser aplicado tal como está. Dale. Adelante, Joana. Joana, la escucho. No hay pregunta en el chat. Luis Cañizares. Pendiente, Reinaldo. Si no hay más preguntas, podemos seguir entre los dos dándole refrescando alguna actividad con respecto a este tema tan importante como son los tratados. Y base de la Sí, geopolítica. seguro, doctor. Sí, seguro, doctor. Bien, quería acotar que, bueno, aprovechando la oportunidad de que mis compañeros no han indicado ninguna otra pregunta por ahora, bueno, vamos a ver. Ajá, lo escucho. ¿Quién Sí, es? bien. ¿Reinaldo? Sí. Ok. Sí, que, bueno, también es importante destacar que en lo que corresponde a Venezuela, es importante declarar que una vez la República ha suscrito ciertos tratados internacionales, es importante, primero, tener en consideración de qué manera el Estado se va a organizar a la hora de dirigir políticas que estén destinadas en cuanto a lo que se puede hacer en el medio ambiente, ¿no? Nuestra Constitución es muy clara. Nuestra Constitución tiene en su, digamos, en el título segundo, que habla del espacio geográfico y la división política, ya nuestra Constitución está determinando de qué forma está integrada o de qué forma está conformado nuestro territorio nacional. De allí le sigue un capítulo que es el de la división política. Regionalmente el Estado está dividido internamente. Entonces, es importante aclarar esto porque una vez suscritos tratados y convenios internacionales, el Estado internamente debe gestionar Te me fue el audio, la Reinaldo. conservación del medio ambiente, a cómo se debe explotar la tierra y todo eso. Sí, Reinaldo, se me fue el audio, pero más o menos le entiendo.
Recuerden que los tratados internacionales pues son las bases de lo que usted me está hablando, son las bases para que el Estado en su derecho interno plasme las normas. Y de acuerdo a parte de los tratados, pues tenemos normas internas en el país. Por lo menos, tú me estás hablando del medio ambiente, pues tenemos la ley, las leyes ambientales venezolanas, que es un número bastante importante. Sin embargo, sería interesante que revisáramos esas normas y viéramos la parte de la penología. Son normas, desde mi punto de vista, que los delitos ambientales son delitos colectivos y sin embargo las penas que tiene esa ley son penas irrisorias. Fíjate que estamos hablando a veces hasta de penas pecuniarias o penas de 50 bolívares, de 100 bolívares, de 500 bolívares. Sí. Entonces, si nosotros pudiésemos ver un delito colectivo, por lo menos en las zonas altas, en las cuencas altas, donde hay producciones agrícolas, hay grandes contaminaciones por pesticidas, tanto clorados como fosforados, otros pesticidas que desde la Segunda Guerra Mundial de 1948 en adelante fueron sacados del comercio y sin embargo en Venezuela los seguimos utilizando. Eso sería otro tema interesante que pudiésemos hablar posterior. Esos pesticidas contaminan aguas abajo y destruyen los ecosistemas y destruyen, llegan a los acueductos y contaminamos de manera general a una población o a una comunidad. Entonces, estos delitos son colectivos. Y resulta que la pena es 1 año, 2 años, 3 años de prisión. Sí. Y si nosotros vemos nuestro código, todos aquellos delitos que estén por debajo de 8 años, pues no tienen presidio, sino tienen, se les da una medida cautelar. Por eso sería interesante que usted está tocando un tema muy, pero muy, muy interesante que los estados al día de hoy no le paran a la importancia y por eso tenemos esos graves problemas de formación o graves problemas de contaminación. Fíjate que una de las maneras de ir controlando esto, lo tenemos en el artículo 107 de la Constitución. Si usted pudiera revisar rápido el artículo 107, pues esto nos está indicando la educación ambientalista. Una educación que está prácticamente fuera de la educación venezolana. Y esta es una educación que debíamos de hacerla desde preescolar en adelante, hasta en la parte familiar, ¿no? Entonces, en el momento que esto cambie, que haya una revolución del pensamiento, de la educación, nosotros empezaremos a cambiar con respecto al medio ambiente, que es fundamental. Fíjate que más adelante tenemos nosotros para el chat que viene una pregunta sobre, ¿será que la pandemia que tenemos actualmente, el COVID-19, tiene influencia sobre la geopolítica venezolana y sobre la geopolítica mundial? Claro que sí, esa es la pregunta que tenemos más adelante donde vamos a discutir. Entonces, les recomiendo como abogados, los que son abogados y los que no son abogados, les recomiendo que nos enfoquemos sobre el medio ambiente. Es fundamentalísimo. Sí. Lo escucho, Luis. Reinaldo, lea el 305 de la Constitución. Un segundo, doctor. Venezuela sus. A ver, ajá. Artículos 305. Artículo 305, ¿no? Sí. Bien. El artículo 305 nos indica que el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población,
entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y en el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor, que era lo que le estaba acotando anteriormente, pero a escala mundial. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueren necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos, caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley. Bueno, mi apreciado Reinaldo, usted está leyendo uno de los artículos fundamentales de la parte ambiental y agrícola, ¿no? Y este artículo definitivamente es una función de Estado, es una función de Estado. Por lo tanto, no deberíamos tener los anaqueles sin insumos. Claro, no nos metamos en lo político, sino en lo constitucional. El Estado es quien debe de garantizar que eso exista. Ese artículo lo pudieran ustedes con calma sentarse, a analizarlo, a leerlo, a ver, y lo cotejamos con la parte internacional. Es un artículo extremadamente claro que está ahí. Ahora, para esa protección de lo que está ocurriendo, de repente pudiésemos ver el artículo 114 de la Constitución. Yo no sé si es el 114. ¿Qué dice el 114? Más o menos rápido. Ya para entrarle con David. El 114 habla de los ilícitos económicos, la especulación, el acaparamiento. Sí, todos esos delitos conexos que tienen que ver con, digamos, la correcta distribución de alimentos. Bueno, entonces, fíjate que con tiempo, de repente pudiésemos hacer un paseo constitucional de las normas, y Venezuela está muy bien protegida con sus normas y con sus leyes, pero a veces no las ponemos en práctica. Bueno, Reinaldo. Ok, vamos a ver. Ajá. El comentario, buenos días. Soy Mario Ortega. Sabemos que cada tratado internacional que celebran los estados es parte de la diplomacia. Ajá. Buenos días, Fernando. Saludos, Fernando Cañizales. Es fundamental que para el tratamiento de la materia se hable del tratado, de los tratados internacionales, principalmente del Tratado de los Derechos Humanos, el Tratado de Viena. Mario Ortega, partiendo de esa premisa, si Venezuela suscribe dichos tratados, como es que Venezuela, el gobierno de turno, internamente lo viola a diario, hablando sobre los derechos humanos. David, muy buenos días. Mis saludos a todos los compañeros, al anfitrión y al profesor. Giovanni. En el Ecuador los tratados internacionales se tratan a partir del 417. Ok, Giovanni, y creo que en el artículo 4 y 5 de la Constitución de Ecuador habla sobre parte de la geopolítica, ¿no? Bien, dando una respuesta de forma general,
yo les recomiendo, les voy a enviar a la plataforma, les voy a enviar algo que se llama en la tabla sobre los derechos humanos, donde están prácticamente todos los tratados fundamentales que Venezuela, donde es firmante, pues. Sería interesante que los revisáramos, que la leyéramos. Acuerda que esta formación es andragógica y la formación es personalísima, donde ustedes son los interesados de consolidar los conocimientos que ya tienen, que sé que son muy buenos y que están a la par, pero debemos de sentarnos, cuando tengamos ese tiempo, a leer dicho tratado. No quiero entrar en la diatriba política, si Venezuela cumple o no cumple, si los viola o no los viola. Estamos en una cuestión pedagógica y ustedes como abogados o los que no son abogados deben de analizar si hay violación, entonces ¿dónde está la violación? Recuerden ustedes que pudiésemos hacernos un paseo cuando no es inherente, si es inherente, de acuerdo a la pregunta, pudiésemos hacernos un paseo por la Constitución y ver los controles constitucionales. Pudiésemos analizar el control difuso y el control concentrado. El control difuso lo pudiésemos ver en el artículo 334, en el 19 del Código de Procedimiento Civil o del COP y el 20 del Procedimiento Civil. Así pudiésemos ver la función del Tribunal Supremo de Justicia, creo que es el 336 numeral 5, donde me habla justamente de esto. Tenemos que hacer un paseo desde ese punto de vista y ver dónde está la violación. Si hay violación, nosotros como abogados pues tenemos la potestad de, pudiésemos hasta hacer un recurso de interpretación de la norma al Tribunal Supremo de Justicia. Y de esa manera obtuviésemos una respuesta no política, sino una respuesta jurídica. Entonces, eso es lo fundamental. Este es un tema bastante espinoso y no es complejo, muy bonito, pero es un tema que debemos de manejarlo con mucha atención. Y recuerde lo que les estoy diciendo. Esta es una formación andragógica donde es función de cada uno de ustedes sentarse a conciencia, a prepararse para ejercer a plenitud nuestra profesión como tal. Y no solamente los tratados los vemos desde el punto de vista de importancia de los abogados, sino todas aquellas personas que están inmersas de una u otra manera con el derecho, pues tienen que estar pendientes de esto. Bien, y pareciera insignificante, pero quienes deberíamos de manejar mejor esta parte serían los docentes a todos los niveles, desde preescolar hasta el universitario, para crear la conciencia de protección ambiental. ¿Hay más preguntas en el chat? ¿Hay alguna otra intervención, mis queridos maestrantes? Nos quedan 5 minutos para resolver alguna inquietud, cualquiera. Por ahí veo a Yuraima Coronel. ¿Cómo está Yuraima? ¿Alguna pregunta, Reinaldo? No, bueno, sí, básicamente quisiera preguntar el tema de, para ampliar un poco, ¿no? Cuando un Estado hace caso omiso o no cumple, como nos pareciera en muchas oportunidades, que es el caso de Venezuela, con estos tratados y convenios internacionales en cuanto a materia ambiental, ¿cómo es o cuál sería el modo de actuar de la comunidad internacional, puesto que muchos de estos actos recaen sobre patrimonio que no solo es, que no solo es perteneciente al lugar donde se encuentre, sino que muchas veces es patrimonio cultural de la humanidad? Entonces, ¿cuál es el actuar o de qué forma la comunidad internacional debe cerciorarse de que un Estado determinado cumpla fiel y cabalmente con estos tratados?
Pues usted está tocando, Reinaldo, un punto de derecho internacional, un punto que es muy espinoso. Y resulta que el derecho internacional, pues no tiene, como les dijera yo a ustedes, no está por encima del derecho interno. En la parte internacional, por lo menos el artículo 53, creo que de la Convención Internacional de Derechos Humanos, creo, con derecho a equivocarme, me habla que cuando los tratados internacionales no cumplen o coliden con las normas, ese tratado automáticamente queda desactivado o no tiene vigencia, pues. Pero los tratados, de este punto de vista, es el derecho interno el que los ejercita. Entonces, la parte internacional, debíamos echarnos un paseo, nos quedan 2 minuticos, debíamos echarnos un paseo por el Código Bustamante y revisar al respecto de esto. Entonces, sería interesante que agarráramos el Código Bustamante y revisáramos parte de esto. Y hay muchas normas internacionales que se las voy a enviar. De repente ahorita mismo se las dejo y se las cargamos a la plataforma, la tabla de derechos humanos, para que la revisemos con calma. Entonces, aquí me preguntaban sobre el arco minero. El arco minero, pues estamos viendo que es un ecocidio ambiental, pero simplemente, como les decía yo, el derecho interno. Nosotros para esto, cualquiera de ustedes como abogado pudiera tomar la acción de este ecocidio. Y esta acción pues tendría que ir a los tribunales venezolanos, y posteriormente, si no tenemos respuesta, pudiéramos ir a la parte internacional, a la Corte Internacional.